que si tú me permites, yo quisiera señalar algunas líneas que a mi juicio creo que caracterizan, a grosso modo, esta gestión pública durante este primer año de gobierno, por una parte, y por la otra, una característica específica del carácter del presidente. Primero, para darle contexto a mi comentario, diría que muchos votamos porque hubiera un cambio, particularmente por el hartazgo que nos generaba ya los niveles de corrupción e impunidad, básicamente que existían en este país y que traían como consecuencia fenómenos como la corrupción desmedida, galopante, cínica, que se vio en la administración de Eliseo Enrique Peña Nieto. Pero también por los niveles de inseguridad que esto también cobijaba, ¿no? En la medida en que pues, la impunidad precisamente creo que es uno de los grandes promotores de esta violencia que ya es generalizada, ya aquel fenómeno que veíamos un poco lejano porque le había pasado al amigo de un amigo, pues ahora ya le pasaba a uno o le pasaba a alguien de tu familia, o sea, ya era muy cercano. En fin, en este contexto te diría, esas dos grandes esperanzas, yo en lo personal, y es algo que expongo al auditorio para su reflexión, me he sentido muy decepcionado por dos razones. La primera, esta lucha contra la impunidad, por ejemplo, ¿cuáles son los resultados que hemos tenido? Todavía ninguno. Yo no veo en la cárcel más que a los que han sido, y lo digo con reflexión, enemigos del presidente. Quienes están en este momento en la cárcel por algún acto de corrupción, ¿no? Y que no han podido, digamos, cobijarse en la impunidad que nos molesta a tanta gente, pues solamente eso han sido los enemigos del presidente. Está el caso de Rosario Robles, muy connotado. Pero tú dime, ¿quién en la cárcel está que no siendo un enemigo directo del presidente sea un individuo que públicamente es conocido, que se ha beneficiado de los actos de corrupción y que ha gozado de impunidad a lo largo de sexenios? No hay uno solo. No, ahorita pues sobre quien está en los reflectores es Gerardo Ruiz Esparza. Y además como anuncio. Pero, pues lo acusan ahí de 1,000 y pico de millones, ¿no? Bueno, pues también 1,000 y pico de millones son los que están entregando de obra ya hecha por el gobierno a la iniciativa privada. Y eso, no necesariamente embolsarte el dinero es un acto de corrupción. También el dejar hacer, dejar pasar es un acto de corrupción. Entregar la inversión que ya es pública para beneficio de la iniciativa privada, porque ya no arrancan de cero para un proyecto, arrancan de un proyecto en marcha, ya con una inversión hecha. O sea, ya cuando les falta nada para poder aprovecharlo y se quedan con la concesión. Eso también es corrupción. Así es. Ahora, en esta misma línea de reflexión, te diría, bueno, dejaría sentado pues que ahí hay de verdad, creo a mi juicio, que hay un pobre resultado, por un lado. Pero por el otro lado, creo que también es importante que mencionemos el otro compromiso, que era muy importante para el país y que era la construcción de una nueva política de seguridad pública, de una nueva estrategia en seguridad pública, pues tampoco se ha visto, ¿no? Incluso los partidos políticos lograron un consenso para darle la Guardia Nacional que el presidente manejaba como un aspecto fundamental para su lucha contra la delincuencia organizada y como un instrumento fundamental para cumplir esta promesa que hizo a los mexicanos, y se le otorgó. Y sin embargo ahora la Guardia Nacional la vemos convertida en una guardia migratoria en beneficio de los Estados Unidos y en contra de toda la política migratoria mexicana, por decir un hecho muy rápidamente. Entonces la pregunta es, ¿en qué se ha sido consistente, a mi juicio, en la actividad de este gobierno? Y es en algo que a mí me preocupa profundamente, Lilia, y lo someto a tu análisis. Uno, la gran consistencia de este gobierno es en la concentración de poder. Nada más. Hay una línea desde el inicio de la administración hasta la fecha por deshacer a los órganos autónomos, burocratizarlos o, en el peor de los casos,
desvirtuar totalmente su funcionamiento en dos líneas. La primera, acortando sus funciones, ¿no? Ahorcándolos presupuestalmente, y tercero, generando nombramientos al interior totalmente cuestionables. El último que acabamos de tener me parece ya incluso un acto absolutamente irresponsable al momento que se designa en la Comisión de Seguridad, ¿no? y Ecología de la Semarnat a un joven cuyos antecedentes son estrictamente haber sido parte del equipo de ayudantía del presidente de la República, que no tiene una sola actividad profesional que lo vincule a ese gremio, a esta área que requiere de una especialidad y que tiene tareas tan importantes como es verificar los dictámenes de procedencia de grandes inversiones en función del cuidado ecológico que requiere este país. Es esta área la que dio, por ejemplo, el dictamen para Dos Bocas, el dictamen de procedencia ecológica, a fin de que se pudiera realizar los trabajos. Quien hizo ese dictamen lo dio con una serie de condicionamientos y a partir de ahí vino su renuncia. Y ahora entra este joven que no tiene ningún antecedente y que el presidente dice que lo nombró porque para él lo importante es que el 90% de un funcionario público sea su honestidad y el 10% que conozca de los temas. Eso se me hizo particularmente muy grave.